Hola de nuevo. Entonces, este es un pequeño video para hablarles del teorema de Lowenham-Scullin descendiente y pues a grosso modo eh, 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 probarlo y que la prueba es muy bonita. Ahorita lo van a ver. Maneja algunas ideas que ya hemos hecho y pues algunos otros detallillos ahí. Y pues bueno, entonces, pues más o menos pensemos un poquito en qué, hacia dónde es lo que vamos. Yo creo que ya yo se los he mencionado varias veces, pero Lowenham-Scullin es básicamente que yo puedo encontrar modelos parecidos a algún otro modelo dado, pero que tengan distintas cardinalidades. Ok, entonces veamos un poquito a qué me refiero con esto. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Consideremos esta estructura, que es la estructura usual de los complejos, por la interpretación típica de 0, 1, más, menos y por, ¿verdad? Ese menos es el inverso aditivo, como siempre lo hemos manejado con el lenguaje de anillos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? R y Q son subestructuras, ¿verdad? Ahora, noten que no son subestructuras elementales. ¿Por qué? Es muy sencillo, ¿verdad? Se satisface cosas como existe un x tal que x al cuadrado, bueno, x por x más 1 es igual a 0, digamos, para ser claros. Entonces, en particular, estas, a pesar de que son subestructuras, no son subestructuras elementales. Para nada manejan las mismas fórmulas, ¿ok? Ahora, la pregunta entonces es si esto va a tener subestructuras elementales. Evidentemente la cuestión es interesante si digo propias, entonces no lo agregué aquí, pero me refiero a subestructuras elementales propias, es decir, que estén realmente contenidas dentro de esto, ¿ok? La respuesta, pues, como les digo, va a ser que sí. No, todavía no vamos a poder responder exactamente cuáles o cuántas o cuestiones así. Esas son preguntas un poquito más complicadas, pero vamos a poder garantizar que al menos hay una para una de cierto tipo, ¿ok? Entonces, antes de llegar a eso, pensemos un poquito qué es lo que tendría que satisfacer una subestructura de C, ¿ok? Porque podemos ahí empezar a ver que hay cosas que en C nos están sobrando en cierta medida, pero hay cosas que no nos pueden faltar por el otro lado. Entonces, hablemos de eso. Empecemos entonces pensando que es lo mismo que nos permite tener el lenguaje, y esto va a ser una de las condiciones esenciales de del teorema de Lowenham-Scullin, que el lenguaje ya nos pone ciertas restricciones. Pero bueno, lo primero es que vamos a poder expresar a todo racional. Esto es un ejercicio que hicimos en el examen, ¿verdad? Y es este de que hay una fórmula que me indica exactamente ser un irracional particular, ¿ok? Esa fórmula se puede expresar en el lenguaje y de hecho se las escribo nada más para recordarles, es la fórmula, voy a escribirla así, n con este rayito abajo, x más m con esta rayita abajo igual a 0, y noten que esta, o sea, lo que les decía es que esta es del lenguaje. ¿Por qué? Porque esto aquí es una abreviación para decir 1 más 1 más así n veces, ¿verdad? N veces. Y pues esto es lo mismo, nada más que n veces, ¿verdad? Entonces, esos son, finalmente, el punto es que estos son términos del lenguaje, y entonces yo puedo expresar esos términos, y entonces en particular voy a poder expresar bueno, en este caso, pues claramente, tal vez lo escribí un poquito al revés, pero esto me va a permitir expresar a este número a través de esa fórmula, ¿ok? Porque esencialmente la única solución de esa ecuación es ese número, ¿ok? Entonces eso me dice mínimo, 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 yo tengo que tener a gente que se parezca a los racionales, ¿ok? Ahora, sin embargo, eso no es lo único que mínimo, mínimo, mínimo tenemos que tener. ¿Qué otras cosas necesitamos? Eh, eh, ah, Esto es un detalle, un poquito, un paréntesis aparte.
y es que expresar a cada racional es distinto a expresar a los racionales como conjuntos. Estas ideas las vamos a hablar más adelante, pero habla acerca de lo que es un conjunto definible. ¿Qué es un conjunto definible? Es esencialmente el conjunto de cosas que están definidas por una fórmula. No, así como lo dije, es muy raro. A grosso modo es eso. Pero digamos, esencialmente lo que hicimos ahí fue mostrar que este conjunto es definible. Es definible si Q es una fórmula. Algo que no lo podemos probar aquí, pero que tal vez más adelante sí lo podemos mostrar, es que este conjunto no es definible. Y pues bueno, el punto es que estos son singletones, pero yo te puedo hacer la misma pregunta sobre Q y puedo preguntarme, ¿es Q definible? Y pues bueno, este tipo de preguntas también vamos a hablar un poquillo de ellas tal vez la próxima semana y así, pero bueno. Ahora, eso era un paréntesis, continuemos. El punto es, mínimo tenemos que tener a cada racional adentro de C, porque a ese lo podemos expresar por una fórmula y entonces esencialmente tiene que estar el maecillo ahí. ¿Okay? Por otro lado, noten que si M es una subestructura elemental de C, entonces tienen que satisfacer las mismas fórmulas de C. Considerando esa fórmula que tenemos ahí, existe X, tal que X por X más 1 es igual a 0, entonces esto nos indica que M también tiene que satisfacer lo mismo. En otras palabras, esto nos está diciendo que alguien como I tiene que estar en M. Aquí hay un detalle, y es que, digamos, esta fórmula no nos garantiza que I esté ahí, nos garantiza que I o menos I esté ahí, ¿verdad? Pero como uno sabe que que si I está ahí, menos I va a estar ahí o viceversa, entonces esencialmente nos está diciendo eso. Mínimo tienen que estar I. Y extendiendo esta idea a los... sabe que mi gata se subió todo y hizo un desastre. Y pues bueno, el caso es que les decía que extendiendo esta idea esencialmente a todos los polinomios, vamos a tener que M debe tener todas las soluciones de cosas de la forma P de X igual a 0, con P de X un polinomio de Z. ¿Por qué de Z? Eso también es una referencia a un ejercicio del examen. En un ejercicio del examen mostramos que todos los términos son de esa forma, ¿ok? Y entonces es fácil entender un poquito, y aquí no estoy haciendo nada con demasiado detalle porque es solo un poquito de intuición. Es fácil entender entonces que mínimo tiene que tener todas las soluciones de cosas de cosas racionales. Y pues, ¿quién es ese conjunto de soluciones de cosas racionales? Pues son los algebraicos. Entonces tenemos que tener mínimo en M a los algebraicos. La pregunta que haría entonces es que si A si A es una subestructura elemental de C. Eso es un poquito más complicado. Y tal vez, estoy casi seguro que vamos a hablar un poquito de eso la próxima semana, cuando hablemos más acerca de la teoría completa de C y todo eso, ¿ok? Pero el detalle es mínimo tiene que tener eso. Eso viene, vean que la consecuencia de que tenga ese maecillo ahí adentro viene un poquito de cómo es el lenguaje. O sea, el lenguaje me dice, existe esta fórmula que está aquí, entonces yo tengo que meter a este mae y ahí. De hecho, eso en cierta medida lo que está haciendo es una referencia al teorema de Bott. Bueno, al test de, perdón, no sé por qué lo dije así, al test de Tarski-Bott, ¿ok? Y justamente esa va a ser la herramienta principal para hacer lo que vamos a hacer ahorita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? No vamos a mostrar que A es una subestructura elemental, pero vamos a mostrar que existe una subestructura elemental al menos con la misma cardinalidad que A. Vamos a mostrar que algo bastante cercano y es esencialmente que digamos, en este caso,
yo voy a tener una subestructura elemental de C contable. ¿Ok? Y de hecho, esencialmente vamos a hacerlo de la forma más general posible, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar al respecto, aquí les pongo el enunciado. Ahí, ¿lo vemos eso? Ahí. No me borra. No sé por qué no borra eso. Va a salir. Siempre hace eso y entrar y salir ayuda. Pues bueno. Ok, entonces, nos damos un lenguaje, una estructura de ese lenguaje, pero vamos a pedirle a la estructura que tenga al menos la cardinalidad del conjunto de fórmulas. Vean que eso en particular me está diciendo que la estructura en sí tiene cardinalidad infinita. ¿Por qué? Porque aunque el lenguaje sea finito, el conjunto de fórmulas va a ser infinito. Por ejemplo, tenemos todas las qué sé yo, todas las variables y todo ese tipo de cosas. Bueno, esas están oficialmente en el lenguaje, entonces ningún lenguaje es finito en ese sentido. Pero bueno, de hecho, finalmente, el punto es que normalmente decimos que un lenguaje es finito si los símbolos de la asignatura son finitos. Pero eso no importa mucho porque lo que nos interesa del lenguaje, al menos en este teorema, es que son las fórmulas, ¿ok? Y bueno, y en cierta medida los términos, pero ya vamos a hablar de eso más. Ahora, entonces, recapitulando, tenemos un lenguaje y una estructura que tiene más elementos que las fórmulas, ¿ok? Ahora, nos damos un subconjunto de esa estructura, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a mostrar es que existe una subestructura elemental de M que me contiene a A como un subconjunto y de tal forma que la cardinalidad de Sn la puedo acotar por ya sea el tamaño del lenguaje o el tamaño del A, ¿ok? Es claro que no puedo acotarla por algo menor a eso, ¿verdad? O sea, no puedo acotarla por algo. El A tal vez es un poquito más claro, porque no puedo acotarla por algo menor que el A, porque el A es un conjunto de N, entonces definitivamente tiene que estar por ahí debajo, ¿verdad? Para las fórmulas va a ser un poquito más claro, tal vez en la prueba, pero a grosso modo, piénsenlo así. Esto es muy en general. Si yo tengo un lenguaje que tiene símbolos de constantes muy variados, entonces a priori yo podría ser que caí en una estructura que interpreta todos esos símbolos de constante como constantes distintas, y entonces mínimo yo tengo que tener un elemento para cada una de esas constantes. Entonces eso es lo que pasa, ¿ok? Entonces la idea de por qué es este sub es esto por esto, o sea, lo marco. Entonces es esto de aquí por esto de aquí y esto de aquí, porque si hay CI constantes, o sea, no serían solo las constantes, pero con las constantes ya es suficiente para eso, pero si hay CI constantes y M satisface que todos los CI son distintos, si es distinto de J, entonces de mínimo N tiene que tener esa misma cantidad de constantes, ¿verdad? Ese es el detalle. Ok, pero entonces, noten en particular, digamos, esta es como la forma más general del teorema, pero digamos, como la forma que tal vez es un poquito más clara es que si yo tengo que el lenguaje es contable o finito, y de nuevo, con esto me refiero realmente a la cardinalidad de la asignatura, aunque no cambia mucho, no cambia mucho al menos con respecto a la desigualdad. Pero si yo tengo que el lenguaje es menor o igual, la cardinalidad del lenguaje es menor o igual que al cero, y M es una estructura cuya cardinalidad kappa es infinita, aquí es infinita. Entonces, yo puedo encontrar una subestructura elemental de M de cardinalidad lambda. Perdón por ese error.
¿Ok? Básicamente, entonces es como yo tengo aquí una estructura M de cardinalidad capa, y entonces puedo irme para cualquier cardinal mayor que lambda, puedo irme a buscar una subestructura N de cardinalidad lambda, ¿verdad? Porque nada más se agarra un subconjunto de tamaño lambda y pues hago este proceso para ese por las desigualdades que vienen aquí, entonces esencialmente va a tener eso. ¿Ok? Bueno, entonces, para la prueba, entonces vamos a hacer algunas suposiciones. La primera es que, que el tamaño de A sea mayor o igual que el de las fórmulas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si fuera menor? Vean que el A es un poquito arbitrario y yo lo único que le estoy pidiendo a la estructura es que, a la subestructura que voy a generar, es que me tenga a A. Fuera de eso no me importa mucho. Entonces lo que hago es extender el A hasta que aumente eso, hasta que aumente ese tamaño, ¿ok? Sí, en caso de que fuera menor. Y pues eso arregla exactamente el detalle si fuera estrictamente menor que FML. ¿Ok? Pues bueno, ahora, recordemos unas definiciones que vimos en la clase este lunes, y es que si si yo tengo un subconjunto de M cualquiera, entonces tengo esta cosa se refiere a la menor, este símbolo se refiere a la menor subestructura que me contiene a B. Aquí faltó eso, que contiene a B. ¿Ok? De hecho, es una notación bastante estándar. Esto se usa en álgebra en muchos contextos, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Tengo la menor subestructura que contiene a B. ¿Ok? Ahora, ejercicio para ustedes. O sea, yo les mostré que existía esa subestructura, se los mostré un poquito simplemente les dije, agarren la intersección de todas las cosas y listo, ¿ok? Ahora quiero que me muestren un poquito más y es que el dominio de ese B es igual exactamente a esta cosa, ¿ok? Yo les definí el dominio como la intersección de todos los, de todas las subestructuras que tienen esto. Entonces yo quiero que demuestren que si ustedes agarran cualquier término, lo interpretan en B y lo aplican a elementos de A, entonces obtienen literalmente lo que andamos buscando y pues bueno, ahí lo tienen. No es un ejercicio muy complicado. Ahora, por este ejercicio, entonces noten que vamos a tener que la cardinalidad de B es igual a la de B cuando pasa esto que estoy pidiendo, ¿ok? O sea, la cardinalidad de la estructura de B va a ser la misma que B cuando pasa esto. ¿Por qué? Porque esencialmente esta cantidad de aquí está acotada por esta aquí, ¿verdad? Porque cada fórmula, o sea, ustedes pueden enviar cada término a la fórmula, qué sé yo, a la fórmula término igual a 0, por decir algo, o sea, término igual a X, eso es una fórmula de lenguaje y pues es esa función que les estoy diciendo es inyectiva y entonces eso me muestra literalmente que esto de aquí es menor o igual que esto de aquí. Bueno, no, porque esto también depende de los Bs. Y el punto es, el punto es que esta cardinalidad es la cardinalidad de esta cosa y la cardinalidad de esa cosa va a estar acotada por la cardinalidad de los tipos y la cardinalidad de B a la N. Y ahí es donde ya se deduce a partir de esta condición esto. ¿Ok? ¿Verdad? Porque bueno, creo que son argumentos fáciles, entonces piénsalo bien. Nuestro objetivo ahora es crear una subestructura, ¿verdad? Esta subestructura no digamos, si yo empiezo y intento meter aquí y digo, nada más agarremos A y generamos eso, esta subestructura no necesariamente va a satisfacer este Tarski-Bot, porque no necesariamente es una subestructura elemental.
Y entonces lo que vamos a hacer es intentar crear una subestructura que haga eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es iterando la idea del test de Tarski-Bot. El test de Tarski-Bot nos dice, para cada fórmula, si yo tengo algo que está satisfecho en el M grande, entonces tengo alguien que está satisfecho en el M abajo. Entonces yo voy a ir agregando la gente que es satisfecha en el de abajo. Pero ya vamos a ver que tenemos que hacerlo muchas veces porque una sola vez no va a bastar. Ya vamos a eso. ¿Ok? Pero bueno, entonces vamos a empezar y vamos a definir A0 como el dominio de la subestructura generada por A. ¿Ok? Entonces, sencillo, agarramos A, hacemos la subestructura generada por eso y entonces agarramos A0 el dominio de eso. ¿Ok? Eso es un conjunto. Por lo anterior tiene la misma cardinalidad que el otro y pues listo. ¿Ok? Notamos que esta subestructura no necesariamente, de hecho, tal vez aquí no queda claro, pero yo quiero realmente toda la subestructura. Entonces, A0 es el dominio, voy a referirme a A0 como el dominio y pues bueno, uso entonces la subestructura para eso. Pero bueno, el punto es que esta subestructura no necesariamente satisface el test de Bot. ¿Por qué? Porque a grosso modo, o sea, esta subestructura se crea nada más metiendo, digamos, por el ejercicio, es nada más metiendo los términos. Pero yo tengo, si yo tengo una fórmula que dice existe tal cosa, esencialmente no hay ninguna razón por la que ese man que existe va a coincidir con uno de los términos. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a considerar cada una de las fórmulas de nuestro lenguaje, ¿verdad? Entonces vamos a considerar fórmulas de este tipo, phi depende de x y x1 hasta xn. Recuerden que cualquiera de estas fórmulas puede no tener alguna de estas variables libres, pero eso no importa, ¿ok? Simplemente cuando, digamos, si x no está, va a ser vacuo y lo que vamos a hacer, y si no, y si sí está, entonces realmente perdón, y si es alguno de los otros que no está, entonces realmente el argumento va a seguir siendo el mismo, ¿ok? Pero bueno, el punto es que vamos para cada una de estas fórmulas y para cada uno de estos maes, si se satisface que M satisface, perdón, o sea, si se cumple que M satisface, existe X, phi de X a 1 hasta N, entonces yo agarro el elemento que lo satisface. Recuerden la definición de satisfacer un existencial, existe un elemento que lo satisface. Entonces yo agarro A, aquí voy a poner A igual a de phi a 1 hasta N. Esta notación la necesito, que sea muy fea, pero la necesito porque voy a agarrar y meter todos estos más. Vean que por cada fórmula y por cada 1 hasta N estoy metiendo 1. ¿Ok? Entonces eso es importante. Voy a agarrar para cada fórmula y esto encuentro uno de los testigos de esta fórmula y pues entonces, ¿qué hago? Como les digo, considero B1 que va a ser el dominio A0 unido con todos estos maes que sean pues, testigos de fórmulas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, digamos, si por ponerles un nombre llamamos a estos más testigos de Bot, esencialmente lo que estoy haciendo es diciendo, agarro A0 y lo uno con todos los testigos de Bot para todas las fórmulas que realmente me satisfacen. Existe X, phi de X a 1 hasta E. ¿Ok? Entonces meto todos esos más. Ahora, uno diría, ok, perfecto, ya tengo todos los testigos de Bot, pero hay un pequeño problema. Y es que recuerden que el test de Bot nos pide que para todo A1, bueno, perdón, tal vez hay un paso antes de eso que iba a decir. Y es, bueno, primero notar que la cardinalidad de esto es la misma que esta. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son? ¿Cuánta gente estamos metiendo? Estamos metiendo un mae por cada fórmula y por cada n-tupla de A0. ¿Ok? Las n-tuplas de A0 tienen a lo más a lo más cardinalidad de A0 y esto tiene a lo más cardinalidad la del lenguaje que es menor que la de A, ¿verdad? Y A0 tiene la de A. ¿Okay?
Entonces, esencialmente, bueno, realmente no importaba mucho la referencia, pero el punto es que la cardinal, no, sí importaba, ya vi por qué. A0 es mayor o igual que la cardinalidad de A, esto por como un poquito como lo definimos, y esto es mayor o igual que la cardinalidad, o sea, no por cómo lo definimos, sino por lo que se muestra aquí arriba, aquí, esto. Y esta cardinalidad es mayor que la de FML. Y pues entonces esencialmente eso justifica que B1 tiene la misma cardinalidad que 0. Entonces el punto es que este proceso nos permite controlar completamente bien el tamaño de lo nuevo que estoy haciendo. Y pues bueno, ahora sí, tomo A1 como la subestructura generada por este B1. Este B1, vean que es solo un conjunto, y pues bueno, entonces hay que interpretar cosas, y etcétera, y bla, bla, bla. Y por el mismo argumento que hicimos arriba, la cardinalidad de este A1 va a ser la misma que la del B1, y esa es la misma que el A0, que es la misma que la A, y finalmente todo el mundo termina teniendo la misma cardinalidad. Tenemos súper controlados la cardinalidad de esta nueva estructura. ¿Ok? Ahora, aquí es donde está la parte que les decía. Esto no basta. ¿Por qué no basta? Porque el test de bot me dice para todo elemento, o sea, para toda n tupla, no en A0, sino en A1. Y como yo metí más gente, entonces ahorita van a ver más, existe X de phi de X de A1 hasta AN, van a ver más de esos A1 hasta N. Entonces yo ya no necesariamente sé que tenga testigos de bot para esa, digamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues lo mismo que hacemos siempre, iterar el proceso, muchas veces, y entonces para cada n creo un AN más 1 de la misma forma que hice en este primer nivel, y pues finalmente agarrar la estructura generada por eso mismo. Eso va a ser suficiente, y pues esencialmente lo único que queda es mostrar literalmente que esto es una subestructura elemental de M, y eso lo vamos a hacer porque lo hicimos, la construimos así para que funcione el test de bot. ¿Ok? Entonces hay un pequeño detalle, y es que antes de mostrar que el test de bot necesitamos entender bien qué es el dominio de M. Porque recuerden que el test de bot es para toda la gente en el dominio. Entonces yo tengo que tener una buena descripción de quién es el dominio. ¿Quién es el dominio? Es la unión de todos los ANs. ¿Por qué? Esencialmente, por una razón muy sencilla, este dominio es T a la M de A1 hasta N, con A1, AN en esta unión, unión de ANs, perdón, aquí hay un AN, y T un término. Pero ¿qué pasa? Noten que todos los A1 hasta N van a estar en algún nivel finito, digamos, llamémoslo A sub N, y como este término como esos A1, AN están en ese AN, el término, recuerden que estamos agarrando las subestructuras, el AN más 1 va a ser la subestructura generada por muchas cosas, pero en particular, entonces tiene todos los términos de los más que estaban en el AN. Y entonces eso me dice que ese término en sí va a estar metido en algún lugar de esta subestructura generada. ¿Ok? Entonces, esto es bastante fuerte, es algo un poquito inesperado, ¿verdad? Porque yo agarro una unión de cosas y luego agarro la subestructura generada, entonces a priori parecería que eso me va a aumentar, no me lo aumenta. ¿Y por qué esto es útil? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mostrar que satisface este bot, la idea es exactamente la misma. Empiezo con un B que me satisfaga, un B que que puede estar arriba, ¿verdad? En el M, que de tal forma que M satisface phi de B de A1 hasta N. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esencialmente, esto es equivalente a decir que M satisface, existe X de phi de B de A1 hasta N. Pero lo que habíamos, como los A1 hasta N están en algún N, entonces, esto no me, no. El punto es que como todos estos están en algún AN, igual que en este argumento aquí,
Entonces, la fórmula M existe, M satisface, existe X, hasta que phi de X a 1 hasta N, va a tener que tener un testigo en el siguiente paso, N más 1. Ese testigo A, pues tiene que estar, va a estar en la unión porque está en el siguiente paso. Y por lo tanto, tengo que M, el M de arriba va a satisfacer phi de A1 hasta N, porque justamente metí ese testigo así. O sea, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, esencialmente eso me justifica que tiene pues satisface eso. ¿Ok? Un detalle y es que vale la pena mencionar que creo que aquí no lo escribí en ninguna parte, pero debería ser claro que la cardinalidad de estos es una unión una unión contable de todos estos y por teoremas que vimos en la parte de cardinalidad, esto es esencialmente la cardinalidad el sub de las cardinalidades, pero todos los AN los teníamos controladitos, entonces esto es justamente la cardinalidad de A. ¿Ok? Entonces, en particular, eso nos muestra lo que esperábamos, que era que esta estructura N tiene la misma cardinalidad que A y por lo tanto mayor que la de FML y satisface el test de Bott con M y entonces es una estructura elemental que me contiene A, la misma cardinalidad de A y pues listo. Ok, entonces veamos un ejemplo. Ok, noten que el ejemplo que teníamos arriba, LR es finito como lenguaje, ¿verdad? A eso me refiero a la asignatura finita. Ok, entonces el FML es de cardinalidad contable, pero la cardinalidad de C, y este C debería ser este C, ¿verdad? La cardinalidad de C es 2 a la lef 0, ¿verdad? Como es 2 a la lef 0, entonces yo, por el Lowenham-Skolling y el argumento que les di, esencialmente consideran un A de cardinalidad contable, entonces, o inclusive menos, esencialmente Lowenham-Skolling me dice que tiene que tener un modelo de cardinalidad contable. ¿Ok? Como les digo, por ahora no podemos garantizar que ese modelo sea necesariamente los mismos algebraicos. La intuición es que a la larga lo sean, porque realmente, o sea, todas las cosas extra que yo podría tener por fuera tendrían que ser cosas como pi o cosas así, o sea, cosas que finalmente son trascendentes con respecto a y pues esas formas no tienen nada que ver con el lenguaje. Pero como les digo, eso va un poquito más para adelante, entonces por ahora no nos vamos a preocupar. De hecho, vean por qué la prueba, digamos, uno tendería a pensar que tal vez la prueba funciona. ¿Por qué? Porque en cierta medida uno siente que cuando está metiendo estos, uno tiene cierto control sobre quién es este A, pero el punto es que, o el detalle esencial es que en general uno no va a tener demasiado control sobre quién es este A que yo puedo agarrar en M. Y entonces, evidentemente, a la larga, lo que estoy diciendo no es cierto con los complejos y eso, pero a priori ese A podría fácilmente, el A para esto podría ser fácilmente pi, y entonces que yo no tenga forma de garantizar que ese es algebraico. Justamente, digamos, si quieren una idea de más o menos de qué es lo que va a hacer la prueba, es que los complejos van a satisfacer una vara muy fuerte que se llama esencialmente eliminación de cuantificadores, y eso en otras palabras me dice que todos los números que yo puedo realmente representar son, en el caso de los complejos, todos los números que puedo representar son necesariamente algebraicos, y esos son los únicos entonces que pueden ser soluciones de cosas así, y por ahí va la situación. Pero bueno, ahí me estoy adelantando un poquito. Entonces, por ahora solo podemos garantizar que A sea un subconjunto de N, eso es por los argumentos que hicimos arriba. Y pues, bueno,
Bueno, eso es un poquito lo que les acabo de explicar. Entonces, justamente lo que nos hace falta es ver quiénes son las personas que podemos meter en este tipo de cosas. Pero bueno, entonces, para terminar, quería contarles esto. Esto es un poquito más, digamos, no tan relevante para lo que estamos haciendo, pero es algo que a mí siempre me parece muy gracioso. Y es algo que se llama la paradoja de Scullin. Fue Scullin el que la trajo digamos, la mostró por primera vez, si quiere. Y es que, digamos, yo les he hablado poco y esto nos vamos a extender más cuando veamos la parte de conjuntos, pero que hay un lenguaje para teoría de conjuntos y lo único que necesita ese lenguaje es realmente el pertenece. ¿Okay? Más adelante vamos a ver por qué, pero bueno, básicamente todas las demás cosas que ustedes hacen en conjuntos como intersección, uniones, pertenece y todas esas cosas se pueden definir a través del pertenece y de los axiomas. ¿Ok? Esos axiomas son justamente, bueno, eso nos dice que el lenguaje es finito porque el lenguaje era simplemente, aquí no lo escribí, pero el lenguaje era este, nada más. Ahora, ZF va a ser un conjunto de axiomas que intentan axiomatizar la teoría de conjuntos que conocemos. Digo que intentan porque también aquí estoy hablando de resultados todos muy grandes y muy generales, y etcétera, pero esencialmente el teorema de incompletitud de Gödel me dice que la teoría de conjuntos que nosotros nos imaginamos no puede ser axiomatizada con un conjunto de axiomas bonitos y ZF es un conjunto de axiomas bonito, es fácil de entender y por lo tanto no puede axiomatizar la teoría de conjuntos. Pero bueno, no se preocupen demasiado por esas cosas. El punto es que yo tengo un conjunto de fórmulas que me dicen esto es lo que yo pienso que es la teoría de conjuntos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Uy, ¿qué pasa aquí? Ya sé qué fue lo que pasó, pero bueno. Noten, por otro lado, que ZF satisface que existe un conjunto no numerable, ¿verdad? O sea, esto de nuevo es algo que a la larga podemos más o menos verlo, pero la intuición es la misma, es esencialmente el teorema Cantor y el teorema Cantor vamos a poder describirlo completamente en ZF y pues se puede probar y entonces yo puedo mostrar que ZF satisface el teorema de Cantor y pues listo, tengo un conjunto no numerable. Pero ¿qué pasa cuando le aplicamos a este lenguaje y digamos, agarro un modelo ZF, asumiendo que existe? Entonces tengo un modelo ZF, ¿verdad? Lo que yo más o menos me imagino que es un conjunto, meto todas esas cosas en una bolsa y esas cosas me satisfacen ZF. Ok, tengo ese modelo. Ese modelo, por ahora yo no sé muy bien y la realidad es que nadie sabe muy bien cómo es ese modelo, pero hay algunas aproximaciones de descripciones, pero nadie sabe exactamente cómo es ese modelo. Y pues bueno, ahí está. Yo no sé la cardinalidad, pero tal vez sí puedo entender que la cardinalidad es infinita. ¿Por qué? Porque uno puede mostrar que existen todos los naturales, básicamente. Y va a haber un axioma que dice que existe el conjunto de los naturales también. Y pues básicamente este conjunto mínimo, o sea, este modelo, el mínimo es infinito. ¿Ok? Pero entonces, y uno pensaría que necesariamente no es numerable por esto. Pero por el teorema de Lowenham-Scullin va a existir una subestructura elemental de U, que llamemos M, que es contable. Y como estos son enunciados, entonces definitivamente M va a satisfacer todo ZF. Entonces estamos hablando de un modelo de toda la teoría de conjuntos que es contable, pero me muestra que existe un conjunto no numerable. ¿Ok? Entonces, piensen un poquito. Estoy diciendo, tengo un modelo de ZF, de hecho es una subestructura elemental del modelo general de
de teoría de conjuntos, pero que es contable. Por lo de James-Cullen, todo lo que hablamos hasta ahora se aplica. El lenguaje es finito, estoy agarrando el A vacío, el conjunto de fórmulas, pues, básicamente, o sea, se cumplen todas las hipótesis y esencialmente entonces tengo un modelo que es contable. Pero me está diciendo existe un conjunto no numerable. Entonces, básicamente, este conjunto, como ese conjunto no numerable es un conjunto de M, entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Estoy diciendo como que M es numerable y no es numerable a la vez. Esa es la paradoja de Scullin. El detalle esencial o la forma en la que se resuelve esta paradoja es que la numerabilidad es algo completamente dependiente del modelo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la numerabilidad? Esencialmente existe una función f que va de n en el conjunto, o bueno, no ser numerable, digamos, existe un conjunto no numerable, existe un conjunto tal que para toda función de los naturales en el conjunto, f no es sobreyectiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen un conjunto que no tiene muchas funciones, esa es la intuición detrás, un conjunto que no tiene muchas funciones, entonces no van a haber muchas funciones que van de n en este conjunto no numerable. ¿A qué es lo que me refiero? Finalmente, es que hay una diferencia entre lo que ve el modelo adentro y lo que veo yo afuera. Afuera, ese conjunto que existe es numerable. Sí, va a ser numerable, pero el conjunto adentro no puede identificar que es numerable. Esa es la solución. Como les digo, vamos a entrar en algunos detalles de esos cuando veamos un poquito de teoría de conjuntos, pero esencialmente lo que dice esto es que esto no es un concepto absoluto, es completamente relevante del modelo y pues entonces, si yo cambio el modelo, cambia la noción de numerable. Básicamente. Pero bueno, con eso básicamente termino. Pues nos vemos el jueves y pues ahí estamos. Hasta luego.